Al siguiente grupo las llamamos oraciones exhortativas. Por su contenido, indican que el emisor quiere influir sobre el receptor para que éste haga algo. Esta voluntad de actuar sobre el ánimo del receptor o de quien lo escucha puede tomar la forma de una orden, de un pedido amable, de una pregunta de cortesía o de una recomendación. Por ejemplo, entrégueme esos papeles o entrégueme esos papeles, por favor, o ¿podría entregarme esos papeles? Es mejor que esos papeles los tenga yo. Como vemos, siempre tratando de influir sobre el receptor para lograr algo de él. Nuestro penúltimo grupo de oraciones son las oraciones exclamativas. Por su contenido, manifiestan una emoción del emisor. ¡Tené cuidado! O ¿cuánto cuesta esto? La característica de estas oraciones exclamativas, cuando nosotros las escribimos, es decir, dentro de la escritura, son los signos de exclamación, la aparición de signos de exclamación que abren y cierran esta oración para darnos a entender justamente esta emoción particular del emisor. Por último, tenemos las oraciones interrogativas. Son esas que por su contenido manifiestan una actitud de curiosidad de parte del emisor. Nosotros, desde la perspectiva de lo escrito, para que podamos entender que esa es la actitud del emisor, le colocamos signos de interrogación al inicio y al final de cada una de estas oraciones. Esta actitud interrogativa de parte del emisor está marcada por palabras específicas. Colocamos allí lo que llamamos pronombres interrogativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? Cada uno de ellos con tilde. Por ejemplo, ¿dónde está mi carpeta? ¿Cuándo llegará mi pedido? Como vemos, analizando el componente tonal de la oración, hemos podido rescatar este grupo de oraciones que en conjunto se llaman oraciones según la actitud del hablante o emisor y que nosotros hemos clasificado en oraciones enunciativas, dubitativas, oraciones desiderativas, exhortativas, exclamativas e interrogativas. Pero nos queda un componente por analizar, es decir, el componente sintáctico. Allí nosotros vamos a descubrir oraciones según su estructura, es decir, cómo están armadas, cómo están construidas, cómo se relacionan las palabras. Y allí podemos hacer una clasificación grande y decir que nos vamos a encontrar con oraciones compuestas y con oraciones simples. Nosotros nos vamos a quedar en este primer paso con este último grupo, con la oración simple, que según su estructura nosotros podemos clasificar en oraciones unimembres
u oraciones bimembres. Estas oraciones simples son más familiares para nosotros. Vamos a comenzar por las oraciones unimembres, es decir, aquellas que no admiten la división en sujeto y predicado. Son una estructura en la cual no puedo distinguir estos elementos. Por eso decimos que no tienen ni sujeto ni predicado. Son una construcción especial que se forma de distintas maneras. Las podemos encontrar con verbos impersonales que indican fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, llueve, nieva, garúa, llovizna. Es decir, una estructura tal que no me permite distinguir un sujeto personal, sino que son bastante impersonales. Otras pueden estar formadas con el verbo hacer, cuando este verbo tiene el significado de existir. Por ejemplo, hay mucha gente. Otro caso podría ser con los verbos hacer y ser cuando se refieren al tiempo. Es decir, es muy tarde, hizo frío. O el caso de verbos utilizados en forma impersonal en tercera persona del plural. Llaman a la puerta, comentan que fue el asesino. A diferencia de las anteriores, podemos hablar también de oraciones bimembres, es decir, son aquellas que admiten la partición en sujeto y predicado. Este tipo de oraciones presenta entonces dos elementos distintos. Un sujeto, que puede ser un nombre o puede ser un pronombre personal que esté en su lugar, o en algunos casos especiales, un núcleo infinitivo, un verboide, pero que está funcionando como sustantivo. Nosotros nos vamos a poder encontrar dos tipos de sujetos. Un sujeto que llamamos explícito o expreso, porque lo vemos escrito cuando nosotros establecemos una oración en un papel. Vemos también los sujetos tácitos o desinenciales, es decir, aquellos que no están escritos dentro de la oración, que yo puedo reponerlos, porque a lo mejor estuvieron nombrados en la oración anterior. Entonces mi cabeza hace este complemento y los vuelve a traer otra vez a mi conciencia. Entonces yo lo ubico rápidamente. El otro elemento dentro de estas oraciones bimembres es el predicado. Predicado que puede tener dos formas. Puede ser no verbal, es decir, no tiene como núcleo un verbo. En este caso, el núcleo puede ser una construcción sustantiva, puede ser una construcción adjetiva o una construcción adverbial. En este tipo de predicado, la ausencia del verbo se representa de manera escrita con una pausa, generalmente una coma. Por ejemplo, la calle, un tumulto de voces. El parque, concurrido. Los chicos en la confitería. Es decir, como vemos, no hay un verbo que esté sirviendo como núcleo del predicado. El otro tipo de predicado es el más habitual
y el que manejamos nosotros más fácilmente. Es el predicado verbal, cuyo núcleo es justamente un verbo conjugado, es decir, un verbo en el cual yo puedo distinguir modo, tiempo, persona y número. Como vemos, de acuerdo al componente sintáctico, también podemos rescatar un grupo de oraciones. En este caso, las oraciones de acuerdo a su estructura, y nos quedamos con una parte de esta clasificación, la más cercana a nosotros, que son las oraciones simples, y dentro de ellas las dos posibilidades que tenemos para encontrarlas, la oración unimembre o la oración bimembre. Siempre debemos entonces tener en cuenta que la oración es una unidad formada por dos componentes solidarios, dos componentes que actúan juntos. El componente sintáctico, que nos lleva a ver la estructura de la oración, cómo se armó esa oración, con qué palabras, y un componente tonal que nos va a marcar cuál ha sido la actitud del hablante o cuál ha sido la actitud del emisor o escritor cuando realizó esa oración determinada dentro de una circunstancia o situación específica. Hemos dado así un paseo rápido por la oración, este componente menor que el texto, pero que nos ayuda a construir el texto.